Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas disponibles: en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live ya con más de 100 personas en 30 segundos de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2, 11.2 de televisión abierta, y lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 10, una vez que terminemos la transmisión del partido entre San Carlos y Santa Tecla de El Salvador. Y estamos disponibles en los podcasts de Spotify, de iTunes y de Google Podcast. Así es que gracias por estar con nosotros. Y gracias al montón de gente que ya nos está reportando sintonía. A Jordi Zamora, que es el primero de todos, Tadeo Murillo, Luis Vargas, Luis Chavarría en Panamá, Carol Maradiaga, Marco Solera, y curiosamente los primeros 8 mensajes son de fans destacados, así es que muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada hicimos un programa sobre el estado de la educación, donde abarcamos varios de los capítulos del estado de la educación. Abarcamos preescolar, donde teníamos una conclusión de parte del estado de la educación de que habíamos mejorado mucho en cantidad, pero que el enorme reto era la calidad ahora. Después pasamos por primaria, donde se hizo un análisis muy interesante sobre los maestros. Por ejemplo, recordará usted que los maestros en la escuela dan todos la materia, digamos, no hay un profesor de matemática, no hay uno de español, y se demostró cómo solo la mitad cumplía con el perfil esperado por parte del Ministerio de Educación Pública. Había algunos datos realmente muy llamativos, como que más de 6 de cada 10 planteaba la lectura relacionada con la desidia por leer, y entonces nos preguntábamos cómo hacían esos maestros para inculcarle la lectura a los niños. Pasamos por secundaria, donde hablamos de la enorme cantidad de alumnos que están fuera del sistema, un 23% fuera del sistema, otro tanto parecido que está en el sistema pero en los años que no les corresponde, es decir, que se quedaron, y solo la mitad de los estudiantes que tienen que estar están normalmente en los años correspondientes. Pero dejamos 2 temas de lado porque no nos alcanzó. Uno son las universidades y el otro es las recomendaciones que hace el estado de la educación para mejorar esa foto en la que salimos tan despeinados la semana pasada. Yo le pedí en ese momento a Isabel Román, que es la coordinadora del estado de la educación, que si podía venir el martes al aire. Se lo planteé y aquí está. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices. Hola, Randall, muchas gracias por la invitación y porque podamos darle continuidad a la revisión de los resultados del informe, y pues aquí estamos. Muchas gracias, y hoy viene acompañada por Marcela Román, que es la coordinadora del capítulo de universidades. Marcela, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, un placer estar aquí. Igualmente, muchas gracias por venir. ¿Qué encontramos en universidades, Isabel? Tal vez, voy a luego darle la palabra a Marcela para que ella profundice. Tal vez nada más, Randall, recordar, porque es como importante. La Constitución Política dice que el sistema educativo costarricense es eso, un sistema.
¿verdad? Y debe funcionar como tal, ¿verdad? Y eso lo que significa es, y ese es el mandato institucional, que funcione de manera articulada desde preescolar hasta la educación universitaria, ¿verdad? Esa es como la aspiración que los costarricenses han plasmado en la Constitución política, pero pues la realidad es que no necesariamente ese mandato constitucional se cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque... No necesariamente o no. No se cumple. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque por mucho tiempo el sistema ha funcionado de manera desarticulada, ¿verdad? Una de las cosas que no nos permite, y ahí tal vez adelantarnos a la otra parte de las propuestas, que eso ocurra, es que nosotros no tenemos un expediente por estudiante, ¿verdad? Cuando vos ingresás al preescolar, no es que el sistema te hace un expediente que dice Randall Rivera, cédula tal, y a partir de ahí, de ese expediente electrónico, todos los que tengan que ver con tu formación a lo largo del sistema educativo van a tener información tuya, ¿verdad? Y van a darle trazabilidad, digamos, a la forma como vos avanzás en el sistema educativo. Bueno, eso es parte de los problemas que tenemos y que tenemos que solucionar. En el siglo XXI ya no tenemos excusa para no tener un expediente electrónico el estudiante, pero bueno, y dicho esto, digo esto porque, bueno, porque efectivamente todo lo que pase en los ciclos anteriores influye en el siguiente, ¿verdad? Ahora sí es un excelente resumen de lo que planteamos en el programa pasado. Todo lo que pasa en preescolar incide en primaria, y todo lo que pasa en primaria incide en secundaria, y así en la universidad. Y este es un tema que a veces nosotros hemos señalado muchos problemas en secundaria, pero de repente llegamos a la conclusión, bueno, cuidado, porque los problemas no empezaron en secundaria, los problemas empezaron en preescolar, de las cosas que no resolvimos allá, o de los cimientos que no establecimos ahí. Entonces, ahora señalabas un tema importantísimo, que es el tema de secundaria, y de las preocupaciones ahí que tenemos cuando tenemos no solamente un bajo logro educativo en el cuarto ciclo, ¿verdad? Sino que además esto que señalabas, que a mí me parece que es fundamental, y aprovechar este espacio para plantearlo de nuevo. No podemos dormir, este país no puede dormir sabiendo que hay 53,000 jóvenes fuera del sistema educativo, y ahí yo creo que hay que hacer una campaña nacional, porque cada vez que nos encontramos a un muchacho en un semáforo, ¿verdad? O en las noticias sale que murió un muchacho en una balacera, esos son los muchachos que están fuera del sistema educativo. Ahí no es donde tienen que estar dentro del sistema educativo, y ahí sí que cabe una campaña nacional. Busque a esos muchachos, ¿verdad? Si todos nos preocupáramos por ir a buscar a esos muchachos y llevarlos al sistema educativo, pues realmente empezaríamos a resolver parte de los problemas estructurales que tenemos. De hecho, antes de entrar a las universidades, Chirita, pase. Usted está en su casa. No se preocupe, yo sé que se está cuidando la cámara, pero no. Adelante. De hecho, a la gente le encanta saludarlos, así que no hay ningún problema. Isabel, perdón, antes de entrar al tema de las universidades, porque es que los jóvenes están fuera del sistema, es que uno podría entender algunas razones coyunturales, es decir, yo entiendo por qué a principios de los 80s había una generación que no estaba estudiando, porque necesitaba comer. Después uno podría decir, bueno, en algún momento se vio suficiente para la sociedad, por ejemplo, llegar a 9º año, y entonces la pobreza incidía en que tu límite fuera 9º para lograr algo. Pero hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué hace que 53,000 jóvenes no estén en el colegio? Bueno, hay varias razones. Una es lo que señalábamos, Randall, del tema de cómo se va acumulando la sobredad, ¿verdad? A lo largo del sistema educativo, digamos, a lo largo de la trayectoria educativa, un muchacho que va repitiendo, ¿verdad?, va incrementando su probabilidad de salir del sistema. Nosotros, de los estudios que hemos hecho, es en relación con el tema de explicar el bajo rendimiento educativo y el bajo logro educativo, hemos encontrado varias cosas. Uno, si un muchacho si un niño no va a preescolar, su probabilidad de fracaso escolar aumenta en 9 veces. ¿9 veces? 9 veces. Si un muchacho empieza a repetir, ¿verdad? Uh-huh. Y digamos, ya en primaria se quedó, digamos, su probabilidad también empieza a incrementarse. O sea, compra todos los números de la rifa, ¿verdad? Uh-huh. La probabilidad, conforme se incrementa la repitencia, se incrementa la sobredad. Entonces, cuando
vos estás en 7º año con 14 o 15 años, la probabilidad de salirse es muy alta, ¿verdad? Ahora, un tema que nosotros analizamos es que aspectos que explican la exclusión educativa. Bueno, si sos mujer y en zona rural y quedas embarazada, sí, la probabilidad se incrementa. Ahí ganaste el bingo por completo. Totalmente, ¿verdad? Si no tenés o si tenés problemas de transporte para trasladarte al centro educativo, por ejemplo, sos un muchacho de Limón, y que para trasladarte al centro educativo duras, no sé, 1 o 2 horas. Si a ese muchacho le falla la beca de transporte, ¿verdad? De ahí las probabilidades se incrementan, ¿verdad? Por supuesto la situación económica, ¿verdad? La situación económica y muchas familias prefieren mandar a sus hijos a trabajar antes de mandarlos a los colegios, o el tema de la violencia, más recientemente, por ejemplo, el tema de la violencia, el bullying, ¿verdad? Pero, digamos, más allá de los factores estructurales, que me parece que todos los que has señalado son estructurales, hay otro importante. Por favor, decímelo. Por encima más bien como cuáles son los factores que retienen a un estudiante. Y ahí hemos hecho un estudio interesante y encontramos que por encima de las becas, por encima de la situación económica de las familias, el elemento que más retiene son los docentes. Si vos tenés un buen docente en las aulas, te retiene a los estudiantes. Es un elemento clave, entonces. Es un elemento muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nos remite el tema de decir, bueno, entonces ahí hay un tema muy importante que entonces tenemos que asegurarnos tener a los mejores docentes en las aulas, ¿verdad? Valdría la pena, digamos, agregar que históricamente cuando uno le pregunta a la gente en las encuestas de hogares y en censos y demás, los que no están en el sistema educativo, ¿por qué no están? Entonces son como estos 3 grandes factores que Isabel estaba dándonos ejemplos concretos. Uno tiene que ver con la capacidad económica del hogar, si la gente necesita que todos sus miembros, aunque sean chicos, estén trabajando. Otro tiene que ver con la pertinencia. Si hay muchos chicos que dicen, chicas, no estamos en el sistema porque no nos atrae, porque como para qué, qué tipo de mejores oportunidades voy a tener, no tienen claro el diferencial que significa, ¿verdad? El rendimiento que genera pasar por el sistema educativo, lo cual es un doble problema de lo que Isabel ha explicado mucho en los programas anteriores, del clima educativo bajo donde viven, que entonces no hay una buena orientación desde el hogar, ¿verdad? Para explicar las oportunidades que tienen hacia arriba, pero también hay una factura que hay que pasarle al propio sistema educativo, de que no tiene la capacidad de llevar la información sobre lo importante y cómo mejoran tus oportunidades cuando vas creciendo, ¿verdad? Entonces, y esta cosa de la pertinencia es muy crítico, porque el tercer elemento que dicen siempre las encuestas es problemas personales, la dificultad de chicos a los que le cuesta, y entonces si el sistema no es capaz de ofrecerle apoyos diferenciados, se frustran y empiezan con la extraedad y la repitencia, ¿verdad? Pero en el tema de pertinencia me parece que es crítico lo que Isabel te estaba comentando sobre la función del docente. El docente tiene la función de enamorar a los chicos con la educación, que sea un placer estar en el sistema educativo, aprender tiene que ser un disfrute, y bueno, y no todo tipo de docente tiene la capacidad de transmitir esta forma de aproximarse al proceso educativo a los chicos. Y las condiciones, digamos, porque pues un docente puede ser muy buen docente, pero si está en un aula donde prácticamente no tiene recursos educativos, obviamente por más buen docente que sea, pues también ahí, entonces también el tema de la calidad de los ambientes de aprendizaje son muy importantes, ¿verdad? Por eso el tema de la infraestructura educativa es muy importante. Pero Isabel, lo que, más allá, digamos, de lo que ustedes llaman pertinencia, que si me permiten voy a ampliarlo un poco, porque creo que también es parte como del relato público de lo que significa la educación, porque efectivamente en hogares donde el nivel educativo de los padres es bajo, digamos, uno entendería, por lo menos le vería cierta lógica a que ellos no entiendan la trascendencia del estudio y por tanto no sean unos impulsores del estudio. Pero yo he escuchado en el último año a personas universitarias diciéndole a un hijo, bueno, te quedaste 2 veces, listo, salís a trabajar, y entonces uno dice, suave, porque ¿en qué mundo vive ese papá de condenar de una vez a los 14, 15, 16 años a una persona a la pobreza literalmente? Pero por otro lado, y aquí alguien me hacía la observación, respecto a la sociedad, alguien me habla de las narconovelas,
Ok. Sebastián González dice, le aseguro que una de las razones son ver las famosas narconovelas que les venden una estúpida idea de cómo ganarse la vida fácil. Pero también yo he ido a chicos recientemente que les digo, bueno, y si te quedas, ¿qué haces? Soy Uber. ¿Verdad? Entonces uno dice, suave, porque digamos que uno entiende que lo procesen de esa forma, pero entonces ¿dónde están los frenos sociales para decirle, no, suave? Es que esa no es la idea de tener éxito. Sí, es que vamos a ver, Randall, el tema es que los impactos fuertes que nosotros tuvimos de una generación prácticamente perdida en los 80, que no fue a los colegios o que no logró culminar la secundaria de la generación de los años 80, solo un 37% de esa generación tuvo secundaria completa. Entonces ya te dice mucho de que mucho de esa generación pues ahora está con hijos en el mercado laboral y muchas de esas familias lamentablemente no pueden reproducir el valor de la educación. O sea, no le puede decir a su hijo, mire, mijito, estudie porque eso lo va a sacar de la pobreza, porque no ocurrió con ellos, ¿verdad? Entonces el tema del valor de la educación es un valor que se reproduce, ¿verdad? Si yo, digamos, he tenido esas oportunidades, pero si no las he tenido, digamos, no, a ver, hay gente que sí, pese a que tenga baja escolaridad, logra reproducir ese valor, claro, porque hay una sociedad que lo estimula, ¿verdad? Pero no siempre ocurre en todos los casos, y hay una enorme presión, y en las últimas décadas hemos tenido situaciones económicas complicadas como la que estamos ahora, donde hay mucha presión por las familias por el tema de los ingresos. Claro, Isabel, pero sí, y Marcela, si uno pone el foco, digamos, en la gente en los jóvenes que se salen del sistema educativo y podría encontrar estas causas variadas, hay una mayoría sustantiva que uno diga, suave, es que los alumnos de secundaria en Costa Rica se salen del sistema por pobreza o porque tienen que trabajar, porque no es excusar a la generación de los 80s, pero es que la generación de los 80 salió porque tenían que comer, no salió porque tenían una expectativa de ponerse a vender droga en la comunidad porque así iban a ser exitosos, o de manejar un Uber porque así iban a ganar, o porque se quedaban y les costaba. Realmente esa generación no se salió porque les costaba, se salió porque necesitaban comer. Yo estoy partiendo de una percepción mía, que es que no hay una mayoría de jóvenes que abandonen el sistema educativo necesariamente por pobreza. Es decir, cuando yo me concentro en la deserción estudiantil, no creo que sea particularmente más cruel en la zona indígena donde necesitan 2 horas de llegar al colegio, sino que si vengo a San José, donde está el colegio está a 50 metros, me encuentro los mismos índices de deserción. Si estoy equivocado, por favor. No igual, ¿verdad? No en las mismas proporciones, ¿verdad? Lo cierto es que sí tenemos ahora un contexto muchísimo más complicado en ciertos aspectos de lo que señalabas, estas opciones fáciles, ¿verdad? Que cuando un muchacho se enfrenta a la posibilidad de vender drogas y que eso le va a generar unos ingresos por semana realmente muy grandes, contra eso, combatir eso es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Tal vez más allá, no solamente las actividades ilícitas, que es otro mundo, digamos, para analizar, pero a mí me parece que justo el gran problema es que los chicos no ingresen o se nos escapen, ¿verdad? Sean excluidos del sistema en edades tempranas. Porque una persona que no pasó por el proceso educativo hasta etapas avanzadas difícilmente construye el pensamiento abstracto, que es una característica de los que hemos tenido la suerte de pasar por el sistema, ¿verdad? O sea, que uno puede abstraerse de la inmediatez de la decisión del día, de qué como en la noche, mañana que si salgo o no salgo a la puerta de mi casa, para tener perspectiva a largo plazo. Es como la gente que estudia artes, ¿verdad? Que es decir, para poder tener perspectiva y mostrar fondos y cosas en movimiento, uno puede tener una idea, ¿verdad? Algunos pocos sumamente talentosos lo logran sin pasar por las aulas de bellas artes, pero generalmente usted necesita guía de un maestro que lo conduzca. Un poco el sistema educativo hace eso en general para el pensamiento con las personas, ¿no? Es decir, pasar por el sistema te ayuda a tener perspectiva a largo plazo y entender que sí, de pronto las nuevas actividades informales y no informales, de economía colaborativa y todo, te resuelven el coyol quemado de esta semana, pero no te dan oportunidades para tener acceso a otros bienes
sociales, materiales, espirituales en el futuro, dentro de 30 años. Pero para tener perspectiva a 30 años necesitas haber tenido herramientas para formar esa manera de pensar. Y quien no pasa por el sistema educativo no la tiene. Entonces aquí me parece que un desafío fundamental es que nadie se nos quede afuera. Sí, y un poco nosotros hemos construido este dato, Randall, por ejemplo, con respecto a las proyecciones de población. O sea, por ejemplo, de los jóvenes de 12 a 14 años, las proyecciones de población lo que nos dicen hay 221.534 jóvenes, ¿verdad? Y de esos están fuera del sistema educativo, de esos de 12 a 14 años, 18.000. De los de 15 a 16 años, en total de jóvenes en esas edades en este país son más de 149.000 jóvenes, de los cuales cuando hacemos cuántos están en el ministerio, ¿verdad? Encontramos que solo 71.000 están en el sistema educativo. La mitad. Sí, y hay unos que están en rezago, ¿verdad? O sea, los que están repitiendo, y ahí hacemos, bueno, entonces en tercero, ¿cuántos están? 42.000. En segundo, tantos. Y fuera, 34.000. Ahí es donde sale la cifra de 53.000 jóvenes que teóricamente tienen que estar en el sistema educativo, no están. Entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que repensar. Es una emergencia. Es una emergencia nacional, o sea, aquí hay una generación, ¿verdad?, que está comprometida. Entonces el tema es que tenemos que repensar las estrategias que hemos venido siguiendo hasta ahora, porque realmente con las estadísticas, con los registros administrativos del ministerio, se han venido desarrollando toda una serie de estrategias de atención a la población excluida y ha sido, digamos, relativamente exitosa. Digamos, fuimos logrando bajar esa exclusión, pero estos datos, digamos, es como una mirada distinta, ¿verdad? Sí. Ya no con las estadísticas, digamos, administrativas, sino con lo que nos dice las proyecciones de población de quienes son los que son y los que no están, y ahí sí que tenemos que repensar las estrategias, ¿verdad? Y eso es parte del tema de decir, bueno, hay que salirse aquí de la caja y pensar distinto, ¿verdad? Porque no es solo el Ministerio de Educación el que va a resolver este problema. Tiene que también estar ahí otros organizaciones, digamos, el PANI, el Ministerio de Seguridad, o sea, tenemos que armar una estrategia interinstitucional, las universidades, todos, ¿verdad? Pero bueno, tal vez este es un tema que nada más quería destacarlo, porque al final nos va desgranando, decimos claro, nosotros, la posibilidad de la población que pueda llegar al nivel universitario. Claro, pero incluso, y ya antes, lo último, antes de ir a las universidades, yo soy muy crítico de los maestros, realmente, y ahora ustedes decían, el docente es clave, y bueno, a mí realmente me preocupa que el ejemplo que le den, APSE ya denunciaron hoy que se irán a huelga el 2 y el 3 de septiembre, ¿verdad? Entonces el mensaje que se le da a los estudiantes es, vea, cuando usted no esté de acuerdo con algo y no haga nada en clase y después se pelea, pero bueno, más allá de eso, y que yo creo que el docente es clave, los papás, que pues también es parte de un esfuerzo común, ¿verdad? Esto es pero digamos, cuando vos tenés un engranaje, vos decís, aquí está vamos a ver, aquí está el sistema educativo, o sea, tenés un sistema educativo cerca, un colegio cerca, tenés beca de transporte, o digamos, tenés posibilidad de llegar al colegio, tenés manera de alimentar a esa persona, ahí tenés lo básico, digamos, tenés un docente, buen docente, tenés papás y familia, tenés amigos que estudian en el colegio, que la red de apoyo, sí. Ok, ¿cuál de esos elementos que les fui diciendo se vuelven de un momento a otro, que cuando te caes dices, listo, ya tiene el 50% para irse del colegio? ¿El transporte me dijiste? El transporte. ¿El buen docente? El buen docente. A ver, ¿el apoyo de los padres? El apoyo de los padres, por supuesto que es importantísimo. Lo que pasa es que tenemos una mayoría de hogares, que fue lo que señalábamos en el programa pasado, que están en operación frijoles, o sea, están en el día a día sobreviviendo. Esos padres no están, digamos, como que no es que el tema de las tareas, ¿quién va a apoyar a los jóvenes para que hagan las tareas en el hogar? Yo he insistido mucho en este tema, no mande tareas, porque las tareas, a esos chicos nadie les va a ayudar a hacer la tarea en el hogar. El sistema educativo tiene que armar una estrategia para apoyar las tareas desde el centro educativo. Claro, hay un sentimiento de los docentes que a veces se sienten solos en esa batalla, y tienen razón, pero bueno, es que ahí es donde donde el sistema educativo y el Estado tiene que asumir la responsabilidad por el interés superior del niño, ¿verdad? Claro. Y ahí hay una responsabilidad que partimos que tiene que ser compartida, pero también a veces ocurre
que no se generan estrategias desde los colegios de integración de los padres de familia al centro educativo. Entonces, por ejemplo, cuando se daba mucho el tema del arrastre y este tipo de cosas, hay algunos colegios, me acuerdo el Liceo Moravia, que entrevisté al director, decía que esos estudiantes que estaban, digamos, en alitas de cucaracha para irse, empezó él a llamar a los padres de familia y a tener reuniones con ellos y a tener una forma distinta de acercarlos. Y dice que empezó a tener un éxito muy importante, porque de repente también los padres a veces, no siempre se les involucra como lo hacen en los colegios privados, que el chiquito no faltó y te están llamando al minuto siguiente diciendo, mire, Randalcita no vino al colegio, ¿qué fue lo que pasó? Pero claro, porque ese docente que llamó a la casa desde el colegio privado está deseando integrarse a la planilla del MEP. Cuando se pasa a la planilla del MEP, exactamente ese mismo docente no hace lo mismo en el sistema público. Bueno, nosotros encontramos en la observación de aula del informe anterior que muchos docentes a veces no se percatan de que faltaron 5 o 6 estudiantes de su grupo. A veces son docentes que tienen grupos muy grandes, ¿verdad? 45 estudiantes, y pues a veces no dan con tanto. Y nosotros decíamos, profesor, ¿cuántos les faltaron hoy? Y entonces nos decían, no, como 2, y en la lista nosotros teníamos que eran 5 o 6 los que faltaban. Entonces también ahí hay un tema, es decir, porque ¿quién es el que enciende los sistemas de alerta temprana si usted no llega? El docente, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema, es decir, el colegio puede estar preparado con una estrategia de alerta temprana para ver qué pasa si usted no llega, pero si no se enciende la alerta, pues obviamente no. Entonces pero, son cosas de las cuales hay que revisar. ¿Cómo se llama el director del Liceo Moravia, te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, no me felicidades al director del Liceo Moravia, pero es que yo creo que en ese momento él es una excepción. Y es una excepción, es muy triste decirlo, y yo sé que se me va a venir un montón de gente encima, pero un día estos en un editorial que planteamos en Noticia Monumental, le planteábamos a algunos grupos que dejaran de estar pensando en su nariz, y yo creo, y hoy me quedó muy claro, de hecho, no las voy a poner a opinar de esto, pero quisiera reflejar lo que estoy diciendo. El dirigente de APSE, que es la asociación, de ANDE, de la Asociación Nacional de Educadores, nos dio unas declaraciones esta mañana que yo me quedé muy asustado, y voy a argumentarlo. Marvin, vos puedes, te habrás la inserción que repetimos en el noticiero de ANDE, sí, justamente, porque yo no creo que los profesores estén tan preocupados en este instante, algunos sí, pero que estén como gremio, están tan preocupados por este tema cuando están preocupados por otras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el sistema educativo. ¿Me decís cuándo está? Ok, él es el presidente de ANDE. Yo sí quisiera aclararles, la huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras de este país. Con proyecto o sin proyecto, seguiremos en movimientos de huelga. Lo que puede cambiar es la modalidad, pero nosotros vamos a hacer uso y ejercer nuestro derecho a manifestarnos en la protesta social. No nos la van a criminalizar porque primero nosotros defendemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras del Magisterio Nacional y del sector público. Ahí está don Gilberto Cascante, porque lo repetí, si ustedes escuchan la frase donde él dice, con proyecto o sin proyecto nos vamos a huelga, eso es decir, con motivo o sin motivo, simplemente necesitamos defender nuestro derecho a ir a huelga por lo que se les ocurra, que efectivamente lo tienen, pero vamos a ver, la pregunta que vendría después de eso, entonces también se van a ir a huelga cuando no tengan razón de irse a huelga solo para ejercer y ejercitar su derecho a poseer una huelga. Bueno, eso es un tema. Y el otro tema también, y yo quiero responsablemente informar sin falsedades, sin fake news, es que no existe un solo proyecto en Costa Rica que pretenda prohibir la huelga. Existe uno para regularla. Si usted no está de acuerdo, puede estar abiertamente en desacuerdo con regularla, pero no existe uno que la prohíba. Para irnos entendiendo, porque hay que llamar a las cosas como son. Bueno, no sé si querían decir algo de eso, yo no las quería comprometer, pero si no pasamos a las universidades. Sí, que vienen de ahí. Nada más para un comentario es que un tema importante acá es que tan importante es el derecho a la huelga como el derecho a la educación, y lo que tenemos que como sociedad responsable es tratar de tener los equilibrios para que ningún derecho lesione al otro, ¿verdad? Es realmente un tema de equilibrios, ¿verdad? Y eso es un poco digamos lo que el informe del Estado de la Educación plantea. Esto es un tema donde necesitamos llegar a equilibrios. El tema es cuando digamos hay
movimientos de interrupción de clases que son muy prolongados, ¿verdad?, más allá de ciertos límites, y que terminan pues a la larga generando impactos en los estudiantes que nadie va a reponer, porque son estudiantes que sus padres de familia no tienen la capacidad de pagar tutorías para que haya una reposición, ni tampoco mandarlos a la educación privada. Entonces aquí el tema es, bueno, llegamos a esos puntos de equilibrio poniendo pues el interés de los estudiantes en primer lugar, porque al final la educación pública es un tema que todos tenemos que defender, ¿verdad? O sea, no creo que nadie esté por no defender a la educación pública. Decíamos que estos impactos que tienen, digamos, lo que pasa en secundaria termina afectando lo que pasa en la educación superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos tenés que un 54% de los estudiantes logran graduarse de la secundaria, ahí ya tenés un problema de desgranamiento de acceso a la educación superior, y tal vez ahí en eso pues comentarles los hallazgos del informe en este otro nivel. Marcela. Bueno, tal vez para empezar decir que en el capítulo sobre educación superior el informe da cuenta de las cosas que siguen avanzando, porque de pronto después de esta media hora y pico que tenemos que estar conversando, uno empieza a tener ese nivel de desolación de que nada está funcionando. Si no es así, para donde uno mira en todos los niveles hay cosas muy buenas que están pasando. El problema tal vez es lo que decías a propósito del caso del director del Liceo de Moravia, es decir, qué es lo que pasa en la arquitectura institucional que tenemos que no permite que estas cosas, ¿verdad?, estas innovaciones se conviertan en algo que permea todo el sistema, ¿verdad?, que no puede ser que depende de un líder, tiene que ser algo que, habiendo alguien que lo demuestra, el sistema tenga la capacidad de documentar y de convertirlo en una estrategia, en una política. Pero bueno, entonces a nivel universitario nosotros decimos en el capítulo que continúan de manera lenta pero segura, por ejemplo, el crecimiento de la población, del porcentaje de población de menores ingresos que accede al sistema universitario, especialmente a las universidades públicas. Cada vez hay más pobres en la U. Cada vez hay más de la cantidad de personas que viven en los hogares de más bajos ingresos, de un primer quintil de ingresos, 20% más pobre, el porcentaje de ellos que logra llegar a la universidad es cada vez mayor. Ok, eso es un éxito. Eso va creciendo bastante acelerado en los últimos 20 años. Solamente entre el 2010 y el 2017 se duplicó el acceso de 4 a 8%. Eso es mucho en un entorno económico difícil como el que teníamos, y responde a distintas estrategias, porque mayoritariamente, claro, el crecimiento viene desde el acceso a las universidades públicas, como es totalmente natural de esperar. Y entonces significa que en las universidades públicas algo estaremos haciendo bien como para que estas cosas estén sucediendo. Entonces ahí hay buenas noticias. También hay noticias muy positivas. Por ejemplo, el porcentaje de gente que ingresa a las universidades públicas y logra obtener un título es considerablemente alto en Costa Rica. Uno lo dice en general a quien no conoce estas estadísticas a nivel internacional y se asusta, porque es como el 50%. O sea, cada vez que en un año ingresa una corte de estudiantes a las universidades del Estado, que es donde sabemos medirlo, donde tenemos la información para poder dar cuenta de estas cosas, sabemos que a lo largo de su vida en la universidad, el 50% va a obtener un título. Eso es una buena y una mala noticia. Es una muy buena noticia porque estamos a buen nivel, digamos, comparándonos con los mejores países en América Latina y cerca de los promedios, por ejemplo, de la OECD, de países como, no sé, Australia, ¿verdad? Pero la mala noticia es que, claro, es un montón de recursos públicos que uno se podría imaginar que si hacemos esfuerzos grandes y mejoramos el porcentaje de gente que graduamos, sería un mejor uso de esos recursos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como ese tipo de información. Pero en general estamos bien en ese indicador. También hemos tenido un crecimiento enorme en la oferta de carreras, ¿verdad? Costa Rica sufrió una expansión impresionante el número de universidades privadas en la década de los 90, como sucedió en general en toda la América Latina, que fue acompañado en esa década y en las primeras 2 décadas de este siglo por una gran expansión en la cantidad de programas académicos que la gente puede llevar. Entonces, desde el lado, digamos, de la cantidad de oportunidades de hacer carreras, eso es una muy buena noticia. Tiene un matiz a propósito de tu programa que hay que mencionar, que es que la gran expansión no le sumó diversidad a la oferta. Tuvimos un crecimiento en las áreas más tradicionales, carreras en educación, en ciencias económicas, periodismo, en ciencias administrativas. Porque eran apuestas seguras, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí cuando uno analiza con detalle y habla con la gente, es natural que empezara por ahí la expansión, porque es lo fácil de dar. Cuando usted lo que necesita es un aula y un pupitre y un docente,
no es lo mismo que tener que instalar laboratorios, ¿verdad? O mandar a capacitar a su gente al exterior para traer las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, el problema es que nos quedamos ahí, ¿verdad? Y estamos hablando del siglo XXI y seguimos, ¿verdad? Las primeras 2 décadas del siglo XXI, la expansión en la oferta académica siguió concentrada en las mismas áreas. Entonces ahí hay algo que estamos llamando la atención. Teniendo a las puertas la 4ª revolución industrial. Claro. Pero no lo sabemos leer. A mí, digamos, realmente yo celebro el que aumente relativamente el porcentaje de personas del primer quintil que accede a las universidades. Eso me parece un enorme logro como país. Realmente podemos bajar de que vamos duplicando el acceso en pocos años. El tema del porcentaje de gente que sale de la U, de la que entra, que es la mitad. O sea, no sé, digamos, entra 1,000 personas 2019, dentro de 5 años saldrá la mitad graduado y la otra mitad se quedará en el camino. Muy bien el índice internacional, pero efectivamente me preocupa el tema de las finanzas. Es decir, yo agarro e invierto porque la educación pública universitaria realmente no es cara en Costa Rica. Yo invierto como Estado mucha plata además a través del FES para tener buenas universidades. Y resulta que somos poco eficaces en el gasto de esa plata, porque mantuvimos a un estudiante, no sé, 1 año y medio, 2 años en una carrera y se quedó. Yo diría que no es tan fácil hacer una valoración general sobre la eficiencia o no y la eficacia o no en el uso de los recursos. Me parece que hay que ir por partes, ¿verdad? Si depende de qué estamos hablando. Entonces, primero decir que no todo el presupuesto de las universidades se gasta para producir títulos universitarios, ¿verdad? En las universidades públicas, una parte muy importante se dedica a investigación, a extensión y a otro montón de cosas que en general la gente no lo tiene claro. Desde las universidades del Estado, financiadas con fondos públicos, están tenemos las editoriales más grandes de toda Centroamérica. La producción editorial se financia con fondos de nuestras universidades públicas. En temas de artes, las cosas maravillosas que logramos dentro y fuera del país con nuestros especialistas salen de ahí. Hay cantidad de áreas donde uno puede hablar. Es una excusa que hay un montón de áreas para mejorar, ¿verdad? En el uso de los recursos. Una cosa, por ejemplo, que ha venido mejorando mucho es la eficiencia en la asignación de cupos de nuevos ingresos. Hasta hace unos 10 años, un poco menos, había algunas universidades y algunas carreras en que más del 20% de los cupos que estaban disponibles y financiados no se usaban. Y las universidades han empezado a hacer distintas estrategias para que eso no suceda y ahora estamos por encima del 95% en todo. Me parece que eso es una muy buena noticia. De nuevos ingresos. Lo que pasa es que una vez que están adentro, como un montón se nos van quedando en el camino, seguimos teniendo, qué sé yo, llegas a una clase, yo doy clases en economía, llegas a una clase de 4º año de economía que está para tener 20, 30 personas en la clase y tener 10, 12 estudiantes, ¿verdad? Está financiada como para que tuviéramos 30 cupos, 20 cupos en el grupo. Entonces, ahí hay problemas de eficiencia que uno se puede imaginar que puede ir mejorando. Pero entonces yo diría que 2 cosas. Hay indicadores positivos en algunas áreas. Hay una cosa grave de decir es que al menos la mitad de la población universitaria está en el sector privado. Y sobre esa población no podemos decir prácticamente nada. Sí, solo una estimación de cuántos son. Ya iba a abordar ese tema. Teníamos como un 70% de la titulación que se entregaba año por año, que venía del sector privado, ha venido cayendo la proporción en los últimos 5 años, ahora está otra vez como un 65% del total de la titulación. Entonces es un actor demasiado grande en el sistema, demasiado relevante para que no sepamos. Hoy Costa Rica sabe sobre el sector privado lo mismo que sabía hace 30, 40 años. ¿Cuántas universidades están autorizadas? ¿Con cuáles sedes? ¿Con cuáles carreras? ¿Y cuántos títulos se entregan? Porque de matrícula tenemos solo una estimación parcial. Eso es absolutamente insuficiente para poder decir sobre el sistema universitario en general. Entonces, a veces uno recarga mucho en el informe, y cualquier informe que quiera hacer sobre la situación de las universidades en el país, sobre el sector público, porque es que donde hay información para trabajar. Puede ser que en el sector privado tengas unas cosas de enorme excelencia o de pésima calidad, pero no sabemos. Y frente a la opacidad, la ausencia de información, se generan grandes sospechas sobre la calidad. Claro, pero Marcela, ya voy a ir a ese tema. Cuando yo me refería al tema de la eficacia y la eficiencia en el gasto, es que, por ejemplo, yo soy Costa Rica, Randall es Costa Rica, y entonces resulta que yo le quiero dar a mis hijos, saliendo del colegio, una carrera que les genere un futuro, ¿verdad? Pero no tengo los medios para hacerlo. O tengo más o menos los medios. Y entonces lo que hago es que voy y pido un préstamo, yo, Randall, para poder financiarle la carrera completamente a mis hijos. Ese es Costa Rica, realmente ese es, ok, entonces lo agarro y entonces le digo, bueno, ¿vos qué querés estudiar? Quiero estudiar
no sé, mientras no me diga comunicación, todo bien. No, digamos que... No, mentira. ¿Sabes qué es lo peor? Que quiere estudiar comunicación, pero no importa. Vamos y estudia comunicación. Yo le digo, bueno, perfecto. Estudia lo que te haga feliz, listo. Ok, a los 2 años viene y me dice, pasa una de dos cosas. O ya no me gusta, ¿verdad? Y entonces quiero empezar desde cero en robótica. O, mira, es que empecé a trabajar y no me da chance, entonces voy a congelar este semestre y entonces en el otro sigo, porque además en este ya me quedan 3, porque no puedo ir a... Ok, entonces yo lo que voy a pensar como Costa Rica es decir, yo 2 años pagando un préstamo que tengo que, y agarrando de mi plata para financiar una carrera que no se termina. A eso me refería con eficiencia del gasto, porque Costa Rica es igual, para afrontar su gasto necesita endeudarse, se endeuda, brinda, digamos, las opciones, pero quedamos a la mitad. O sea, digamos, yo tengo 2 hijos y prácticamente el índice está en que uno terminó y el otro no, porque es la mitad los que terminan. A eso me refería en la eficiencia del gasto. Lo del acceso a información de las universidades a mí me preocupa enormemente. En Costa Rica hay 294 votos de la Sala Constitucional sobre acceso a información pública. Y hay uno en particular, y se ha señalado jurisprudencia después de ese, que dice que las instancias privadas, cuando brindan un servicio público, se vuelven públicas. Entonces, por ejemplo, si yo agarro la Autopista del Sol, ¿verdad? Y entonces voy a Autopistas del Sol y me dice, suave, Randall, yo soy una empresa privada. Y yo le digo, sí, perfecto, usted es una empresa privada. Pero la parte de sus fondos que usted destina al mantenimiento de una obra pública, que es la Ruta 27, es información pública. Ok. ¿La educación universitaria es un servicio público? Por supuesto. Entonces la información de las universidades debería ser de acceso público. Así es. Sí, y no necesitamos los votos de la Sala Constitucional, que por suerte que están, pero la sí, ley de CONESUB dice ahí cuáles son las obligaciones. Aquí hay como unas culpas repartidas entre las universidades que han estado privadas, que han hecho distintos esfuerzos a lo largo de los años con gran éxito para no entregar información allá cuando se les pide, pero la verdad con un Estado que les pide muy poco. El informe ha señalado en ediciones anteriores que la función de fiscalización, la potestad asignada por ley al CONESUB para fiscalizar, ha sido renunciada por parte del Estado. Les pedimos poco y nada. Hay como una enorme cantidad de trabajo, de documentación e información que tienen que entregar las universidades para ser habilitadas, o sea, para recibir la autorización de funcionar como universidad o para crear una sede o para crear un programa, pero una vez que esa habilitación es concedida, es como eterna. Sí, hay casi ninguna capacidad y a veces parece que no hay tanto interés por fiscalizar cómo las cosas se hacen. Eso es un gran problema, es una omisión muy severa. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos de las universidades privadas para no brindar información? Bueno, hay que preguntarles, ¿verdad? O sea, bueno, pues les preguntaré, pero ustedes no las conocen. Decir, bueno, es que somos, no sé, estamos en competencia o ¿qué es lo que dice? No sé, o sea, ahí hay un tema, digamos, lo que señalaba Marcela es importante, el tema de si el Estado renuncia a su potestad de fiscalización. La ley del CONESUB es una ley que se creó hace ya más de 30 años, hubo un proyecto de ley que se presentó en la administración de doña Sonia Marta, bueno, de doña Sonia Marta Mora, para actualizar esa ley, ¿verdad? Donde de entre las cosas que se planteaban en esa ley es que las universidades aportaran información, indicadores, ¿verdad? Sobre docencia, sobre investigación. Y las universidades privadas hicieron un lobby para luchar contra esos proyectos. Porque había un tema tarifario sobre el cual no se pusieron de acuerdo. También había en esa ley algo muy importante que era el establecer la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de educación, de salud y de ingenierías, ¿verdad? Y eso es digamos, cualquier diputado pues podría recuperar esa ley porque esta reivindicación de la obligatoriedad de la acreditación sigue siendo muy válida. Pero el tema es que no sé, hay muchas razones. No sé si es un temor a pagar impuestos porque sepan cuánto están, digamos, cuántos estudiantes tienen, pero es que no sé, ahí el tema es que efectivamente el Estado, le voy a contar una cuestión. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Que el ministro sea el presidente del CONESUB. No, el ministro. Sí, yo sé, bueno. Absolutamente sarcástico. Sí, y ¿por qué no sirve? ¿Por qué renunciamos a la potestad que tiene el CONESUB de fiscalizar cuando el ministro o la ministra, en este caso ahora de Educación, es el presidente del CONESUB? Claro, y le voy a contar una cuestión que me parece así como inimaginable. Costa Rica venía saliendo mal en el índice de desarrollo humano. Durante unos años sistemáticamente venía saliendo mal. Y parte del problema que salía mal era que
Costa Rica solo estaba reportando la matrícula de las universidades públicas en un indicador que decía a nivel de población en educación terciaria. Estábamos votando la mitad. Faltaba la mitad. Entonces, eso fue en la administración de don Leonardo Garnier, y entonces el ministro le dijo a las universidades privadas, tienen que entregar la información. Entonces, entregaron la información, dijeron, bueno, sí, entregamos la información, pero solo de manera general, no detallada por universidad. Y bueno, y entonces entregaron la información, automáticamente Costa Rica subió en el índice de desarrollo humano. Entonces, es un tema país, ¿verdad? Porque puede afectarnos hasta en esas cosas que son importantes. Pero además el tema es decir, bueno, si hay una cantidad importante de jóvenes que estamos, como decías vos, van a las universidades privadas, como un servicio público, tenemos que tener la certificación de, no solamente de la calidad, sino de lo que se les está brindando, ¿verdad? Y eso es o sea, el Estado no puede renunciar a fiscalizar en esa materia. Es tremendamente doloroso. El director del Liceo Moravia se llama Víctor Hugo Chávez. Bueno, no sé si es el que está ahora. Yo lo entrevisté hace unos años, pero bueno, si Víctor Hugo, felicidades. Sí, Mari, vos lo averiguaste. Y las estrategias. Y saludos a una profesora que nos escribió aquí en Facebook Live, ya les voy a decir cómo se llama, Arabela Valverde, que dice: Ronda, yo trabajo con el MEP en secundaria, cuando mis estudiantes faltan, llamo a sus papás, a todos, si faltan con trabajos, los anoto en sus libretas, tienen que traer la firma de los papás para enseñarme que están enterados de que faltaron con las tareas. Yo la felicito, ojalá que fueran todos. Así tienen que ser todos. Esa es la solicitud, el ruego que estamos haciendo ahora, ojalá fueran así todos. No, y hay un montón de docentes que realmente se ponen la camiseta en este tema de la lucha contra la exclusión, pero lamentablemente... Pero son tan excepciones que entonces a uno los eleva tanto porque son excepción. Y hacen un esfuerzo extraordinario y más bien a veces caen mal con los otros colegas, decir, pues usted no se esfuerce tanto, pues nos somete a nosotros a esfuerzos adicionales, y hay gente realmente extraordinaria haciendo un trabajo importantísimo para recuperar a esos jóvenes o para que no se vayan, ¿verdad? Y lo que pasa es que lamentablemente lo que decíamos en el programa pasado, es un sistema como no evalúa, no sabe de quién lo está haciendo bien, mal, ¿verdad? Y entonces ahí esos muy buenos docentes que están ahí poniéndose la camiseta y poniéndole el pecho a las balas, ¿verdad? No tienen los estímulos suficientes para apoyarlos. Dice Carolina Muñoz: don Randall haciendo alarde para variar de venir de una universidad pública, tratando de dejarle en mal a las universidades privadas. No, Carolina, de hecho, le voy a decir transparentemente, mis hermanos, por ejemplo, de mi propio hogar, mis hermanos estudiaron en una universidad privada y son muy buenos profesionales. Yo estudié en una universidad pública porque no tenía la plata para poder estudiar en una privada. Estudié con beca 10 en la UCR y dicho, le puedo contar, duré 14 años sacando el bachillerato y realmente me siento muy orgulloso, pero yo no he, de hecho hoy en los 53 minutos que llevamos del programa, no he criticado la calidad de las privadas. ¿Sabe por qué? Porque no puedo saberla, ni Isabel lo puede saber, ni Marcela lo puede saber, no tenemos idea. La crítica es, denos la información para entonces sentarnos a hablar maravillas de los grandes éxitos que tienen o criticarlas en los que tienen que criticar. O sea, nadie va a ninguna universidad pública o privada para recibir una educación de mala calidad, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que preservar es tener una garantía de que quienes vayan a las universidades públicas o privadas tengan una certeza de la calidad de lo que van a recibir, porque van a invertir dinero y años de su vida, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hacer incursiones, por ejemplo, nos metimos a estudiar las carreras de primaria y para ver los planes de estudio, o fuimos al CICONESUB, que es el sistema de información del CONESUB, para ver cuán actualizados estaban o no los planes de estudio, y nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de las carreras de educación, el 60% no se ha actualizado el 70% no se ha actualizado en los últimos 10 años, cuando el ministerio acaba de cambiar los programas. Entonces ahí, en los últimos 10 años, entonces el ministerio cambia todos sus programas, pero no ocurre nada en los planes de estudio. Entonces, bueno, ahí hay un tema de decir, bueno, aquí, pero esos son a partir de incursiones de investigaciones en profundidad en ciertas áreas, pero no es porque tengamos una información más generalizada al respecto. Tal vez aprovechando, Randall, para, digamos, tejer entre los resultados que va logrando el sistema hasta secundaria y lo que finalmente logra llegar a las universidades, es decir que, volviendo al punto de partida de Isabel, del funcionamiento como un sistema, las universidades tenemos al final lo que recibimos en estas aulas es lo que el resto del sistema logra llevar hasta allá, a cumplir los requisitos para tener derecho a ser estudiante universitario.
es un porcentaje muy pequeño de los que originalmente entraron a primer grado, ¿verdad? 13, 14, 15 años atrás. De ese porcentaje, no todos hacen los procedimientos para ingreso a las universidades en general. Menos del 60% intenta entrar a las universidades. De los que lo intentan, en el caso de universidades públicas, otra vez, que es donde logramos tener información más detallada, sabemos que los que hacen la prueba de admisión son menos que los que habían manifestado tener intenciones de hacerla. Los que lo aprueban son todavía menos. Al final, de las chicos que tienen todos los requisitos para lograr un puesto en la universidad, por cupos, ahora sí, por limitación en la cantidad de cupos, las universidades públicas recibimos a la mitad de los que nos llegan a tocar la puerta. No a la mitad de todos los que se gradúan en secundaria, pero a la mitad de los que cumplen los requisitos para ser estudiante universitario, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno mira las tasas de crecimiento en la matrícula de las universidades públicas, en los últimos 10 años creció un 45% para el conjunto, con diferencias entre universidades, más o menos un 4,5% por año. Pero eso es en las públicas. Cuando uno mira el indicador general de asistencia a la educación superior de la población, lo que encuentra es que está bastante estancado. Nosotros en el informe estamos haciendo un señalamiento fuerte para decir que a partir del año 2009, la cobertura del sistema, medido como asistencia, que tiene sus particularidades, está estancada desde el año 2009. Y nos estancamos en un porcentaje súper bajo. Solo el 28% de la población de 25 a 34 años tiene logro educativo terciario, es decir, fuera de la universidad. Es un porcentaje sumamente bajo. El promedio de los países de la OECD es como de un 44%. Por supuesto que en los países más desarrollados dentro de ese club es muchísimo más alto. Ellos siguen creciendo y nosotros nos estancamos, es decir, la brecha, lo que nos distancia de esos promedios mejores en el mundo es cada vez más grandota. ¿Cuánto? Un montón. Para el año 2010, la distancia entre nosotros en este indicador era 6 puntos porcentuales, vamos casi por 17 puntos porcentuales en este momento. Entonces el resto del mundo hace cosas y nosotros nos estancamos. Eso nos tiene que llamar mucho la atención. Pero como dije, la matrícula de las universidades públicas viene creciendo, es decir, algo debe estar sucediendo en la matrícula de las universidades privadas que no logro monitorear apropiadamente para que la gente no esté accediendo mayor, ¿verdad? Como venía antes. Otro indicador que estamos anunciando con preocupación es que desde el año 2014 se reduce en números absolutos la cantidad de títulos universitarios que se entregan por año en Costa Rica. Okay. Y ahí hay que empezar a entender con cuidado qué será lo que está pasando. El informe plantea como 3 explicaciones. Hay una que es demográfica, que es que por el envejecimiento de la población, de la pirámide de población, las cohortes de chicos en edad de entrar a la universidad son cada vez más pequeñas. Claro. Ya sabíamos que había pasado en primaria, en secundaria, pues ya llegó al nivel universitario. Entonces, por el efecto demográfico, hay menos gente intentando entrar. Sin embargo, en un país donde la cobertura en secundaria es tan baja, ¿verdad? La cantidad de chicos que logran terminar, nos faltan el 46% que se gradúen en secundaria. Entonces, por el efecto de mejoras en secundaria, deberíamos de tener una presión enorme para que sigan llegando chicos a las universidades. Hoy lo que parece es que el efecto demográfico es más fuerte que las mejoras en secundaria. Claro. Por eso están bajando, no mejora la asistencia y nos está empezando a bajar la titulación. Porque de hecho los cambios demográficos, Marcela, en algún momento lo vimos como una muy buena noticia, que venía a aliviar, digamos, la presión sobre el sistema educativo, que tenía chance de acoplarse a ese cambio demográfico, o sea, utilizándolo a su favor para brindarnos hoy una mejor calidad. Es así en los niveles de primaria y secundaria. En la universidad no, por este efecto de que tenemos muy poca gente concluyendo la secundaria. Sí. Entonces, si el país hace su tarea como corresponde y logra universalizar la educación diversificada, entonces deberíamos de tener un montón más de gente tocando las puertas para entrar a universidades públicas y privadas. Y ahí lo que el informe plantea es que en este momento de la situación económica, del déficit fiscal, ¿verdad?, de todas las restricciones al gasto público que hay, era un pésimo momento para tener la cobertura estancada, claro, ¿verdad? Aunque secundaria hiciera bien su tarea y lográramos empezar a generar más gente tocando las puertas de las universidades, el sistema no tendría capacidad hoy aparentemente de recibirlas, ¿verdad? Porque ni vamos a tener más fondos públicos para fortalecer el sistema,
con el diseño actual, digamos, de la manera en que financiamos a las universidades, ni por gasto de bolsillo, es decir, por ingreso autónomo de las familias tampoco, que probablemente por la crisis económica, una parte de la explicación de lo que está sucediendo es que menos gente está pudiendo pagar también para la universidad privada, ¿verdad? Entonces, si no vienen más ingresos desde el lado público y no viene más capacidad de pago desde las familias, porque con este mercado laboral tan deteriorado es difícil imaginarse que en el corto plazo muchas nuevas familias van a poder empujar a sus chicos a la universidad. Y las opciones de financiamiento como CONAVE, por ejemplo, empiezan a recortar su oferta. Son pequeñas y mientras más déficit fiscal haya, más debilitadas van a ser sus posibilidades de expandir su cobertura. Entonces el país tiene un desafío enorme, que Isabel ya lo planteó para el conjunto del sistema y en particular para las universidades. Haciendo más de lo mismo no vamos a superar nuestros desafíos. Entonces es hora de reinventarse en distintas cosas. Ahí el informe plantea como 3 áreas específicas. Una es en la política de regionalización. Una parte grande de los brechas de equidad que tenemos en el sistema en general y en particular el sistema universitario es que no es lo mismo la probabilidad que tiene de estudiar y de concluir los estudios universitarios un chico del Valle Central que de alguna región periférica. Mientras más alejado estás, más se reducen tus oportunidades de acceder al sistema universitario y de concluir con éxito, ¿verdad? Y cuando logras llegar a una sede regional de universidades públicas o privadas, tu probabilidad de terminar con éxito es mucho más pequeña que la de los chicos de la zona central, porque fueron a sistemas educativos en secundaria con calidades inferiores a las que tenemos acá. Entonces, claro, entran con los mismos niveles de exigencia de cualquier universidad, pero con unas bases todavía más pequeñas. Entonces, aumentar fuertemente la cobertura en el país requiere una nueva mirada a la regionalización, porque en el área central la cobertura que tenemos es mucho más alta. Donde estamos muy escasos es en las zonas periféricas, pero en las zonas periféricas el logro educativo en secundaria es todavía mucho más bajo que el promedio nacional y la calidad con la que los chicos que logran terminar secundaria, ¿verdad?, de conocimientos que reciben es todavía menos fuerte que en el Valle Central. Entonces, ¿cómo hacemos las universidades para crecer fuertemente en cobertura? Toca repensar las estrategias de regionalización y, entre otras cosas, toca darle una mirada mucho más importante a cómo apoyar el sistema en secundaria. Pero cuando es repensar, digamos, ¿cuál podría ser la solución? Porque hay otros países que geográficamente son más grandes donde uno conoce no una extensión, digamos, de la universidad central hacia las provincias, sino a las propias universidades de las provincias. En Guatemala, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, en México el Tecnológico de Monterrey, la mirada de generar más opciones de las universidades públicas en las regiones o desarrollar en las regiones los propios centros de enseñanza. ¿Qué hacen los otros países? Bueno, la experiencia es diversa, como decís. Costa Rica es un país que territorialmente su extensión es pequeña y estamos bastante bien conectados con todos los lugares, digamos, las cabeceras de centros urbanos más poblados en todo el país. Entonces, el informe está diciendo que la manera en que lo venimos haciendo, universidades públicas y privadas, que es abriendo sedes, ¿verdad? Sedes que dan educación, administración, algunas carreras de ciencias sociales y ya lo muy novedoso, inglés y turismo, ¿verdad? Ha sido muy escasa la diversificación de la oferta. Pero si usted quiere estudiar alguna cosa, tiene que irse a San José. Tiene que salir de la región, ¿verdad? O al menos tiene que hacer solo los primeros años en la región y luego trasladarse. O repensar la oferta. Entonces, ahí hay un tema de que aunque somos un país tan chiquito, nos encontramos enorme redundancia de localización de las sedes y de las carreras que damos en el territorio. Entonces, una universidad pública va y abre una sede en un lugar, luego otras universidades públicas llegan y luego otras universidades públicas llegan al mismo territorio y todas damos más o menos la misma oferta, entre públicos y privados. Eso no es una manera eficiente de cubrir el territorio. Lo que pasa es que cada universidad funciona de manera independiente, ¿verdad? Entonces, justo como no estamos articulados para funcionar como sistema, no hay una política nacional de regionalización de la cobertura de la educación superior. Va a instancia de cada universidad. Pero inclusive hay carreras repetidas entre las universidades. Totalmente. Sí. Digo, cuando usted siente que es un solo sistema, digamos, usted lo siente porque dos universidades con 2 sedes en el mismo lugar da exactamente las mismas carreras, cuando una podría aprovecharse para dar alguna de las carreras que no esté. Ahí el informe lo que dice es, no hay una receta, por supuesto, porque no nos corresponde, pero lo que hay son algunas ideas. O sea, hay que pensar de manera más estratégica como sistema la localización de sedes y el tipo de oferta que damos para potenciar los efectos. O sea, no importa que estemos 5 universidades en el mismo cantón, pero no demos lo mismo. Sí, claro, ¿cómo hacemos para dividirnos el mercado de alguna manera más inteligente para ampliar
aumentar la cantidad de áreas del conocimiento con la que cubrimos el territorio. Una cosa fundamental que estamos diciendo es que uno no encuentra que ni la localización de sedes ni las carreras que estamos dando en las sedes regionales hayan respondido a estudios de mercado de las necesidades regionales. Entonces está como poco alineada con las necesidades de las economías locales la oferta, y eso compromete fuertemente las posibilidades de encontrar trabajo en sus propias regiones a los chicos que logran pasar por el sistema. Entonces ahí hay una mirada que darles de qué forma hacemos la extensión. Y de hay la un oferta. tema también de gestión, que muchas veces las sedes regionales no tienen, digamos, la flexibilidad para desarrollar sus propias carreras porque dependen de las sedes centrales. Claro. Entonces las carreras que se dan en las sedes regionales son las que se aprueban en las sedes centrales. Entonces ahí hay un tema. Y después encontramos que muchas de las regiones están pidiendo diplomados universitarios, ¿verdad? Porque a veces en las regiones lo que se necesita son más diplomados y técnicos especializados, que es una parte de la educación superior, ¿verdad? La educación superior también tiene el nivel para universitario, que es además la cintura más débil, ¿verdad? Y ahí entonces hay un campo para mejorar, ¿verdad? Entonces ahí el tema es decir, bueno, repensemos esto como país hacia adelante, ¿verdad? Porque evidentemente la inercia no nos va a alcanzar, ¿verdad? El movimiento inercial no nos ha alcanzado, es lo que hemos hecho. Y no nos alcanza frente a estos desafíos que tenemos. Claro, de hecho me asustaron con el dato de que los planes de estudio de las universidades privadas, no sé si de las públicas también no se actualiza desde hace más de 10 años. Los dos. Bueno, imagínense cuánto ha cambiado el mundo en 10 años, para ir a la pausa comercial. Hace 10 años no había Instagram, hace 10 años no había 4G en los teléfonos, hace 10 años no existía Netflix, hace 10 años Fidel Castro era el presidente de Cuba, hace 10 años Hugo Chávez era el presidente de Venezuela, hace 10 años Saprissa tenía 28 campeonatos, y hace 10 años, Cartago sí está igual. 3,6. Siempre está igual. Siempre está igual. Vamos a la pausa, permítanme, volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos hoy del estado de la educación, en particular de la educación superior. Resulta que en medio de lo que hemos hablado, una persona que ha pasado por puestos de mando en universidades privadas me dice: Randall, pero ¿cómo quieren que nos actualicemos si presentamos una solicitud de actualización al CONESUB? Dura 1500 días, cuando se acaba tenemos que volver a empezar, llevamos la actualización y nos dicen: suave, usted mejoró la infraestructura, porque si no ni siquiera vemos su actualización, y realmente son barreras a la innovación que se generan desde el aparato estatal, CONESUB, hacia las universidades privadas que nos estamos quejando de esa actualización justamente. Sí, eso es un tema importante y tiene razón el radioyente, y justamente por esas preocupaciones hicimos una investigación en profundidad para tratar de entender las barreras y los incentivos a la innovación, Randall, y ahí encontramos cosas bien interesantes. Tal vez Marcela nos pueda ampliar sobre esto. Sí, antes que mencionar los factores, porque llevaría mucho tiempo, pero decir que encontramos 2 desafíos inaplazables para que el principal hallazgo, que es muy duro, que es así, dice algo así: este sistema universitario no es innovador en conjunto, ni en universidades públicas ni privadas. Uno encuentra buenas experiencias puntualmente en alguna universidad, algún gran esfuerzo que alguien movió así con sudor y sangre para lograr mover, pero como conjunto de sistema no somos un sistema que motive la innovación, y al contrario tiene grandes barreras para innovar, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces el informe plantea 2 desafíos. Uno es revisar y aclarar los estándares y requisitos solicitados por los entes reguladores para la autorización de nuevos programas o carreras, buscando procedimientos más ágiles y más enfocados en el aseguramiento de la calidad y no en el cumplimiento de requisitos innecesarios. Ahí las universidades privadas tienen una voz súper importante que necesita eco en los órganos que tienen el poder para tomar la decisión. La ley, como decía Isabel, del CONESUB es muy antigua, es del año 81 y no ha recibido en lo fundamental reformas significativas. Entonces, cuando esa ley se creó para dar un marco de regulación a las primeras universidades privadas, en ese momento solo existía una, la UACA, que se fundó en el 75, ¿cómo se definía un estándar para decidir si se autorizaba o no una carrera? Lo que se le ocurrió a los legisladores en el momento es que solo se autorizaban carreras que tuvieran algún semejante en el sector público, para ver si lo que se estaba proponiendo era de calidad razonable o no. Yo no sé, tal vez si uno se devuelve al contexto de esa época tenía su sentido, pero 40 años después no lo tiene. No, es increíble. Y no hemos sido capaces de modificarlo. Esto es una locura que debe ser resuelta. Tiene toda la razón la persona que hizo el comentario. Pero de hecho me acaba de hacer un par de comentarios más y a mí me parece muy válidos. Una dice: las universidades grandes, lo que han hecho entonces es empezar a acreditar carreras con SINAES, porque así se libran del proceso de aprobación de CONESUB y las pueden modernizar más fácilmente. Parece increíble, yo comparto con él, que sea más fácil acreditar una carrera que modernizar una carrera. Sí, por eso, digamos, hay un proyecto de ley del CONESUB que pues está esperando ser atendido en la Asamblea Legislativa, porque se planteó en la administración pasada por la ministra, y bueno, se generó toda una discusión alrededor del tema de las tarifas, pero eso era un punto nada más de la ley. Era un punto de la reforma. De la reforma. Esa reforma es urgente y hay que retomarla porque justamente trata sobre estos temas. Pero el MEP sabe que es urgente. Bueno, pues lo planteó y lo trabajó con prioridad en la última administración. Claro, mi pregunta es si aún sigue siendo una prioridad, o sea, eso no les corresponde a ustedes, pero si a ustedes les parece que sigue siendo una prioridad. Yo no he escuchado nada en esta administración, ni don Edgar ni doña Giselle, sobre el tema. Sí, en la agenda legislativa tampoco. No, pero debería ser una preocupación de los legisladores y de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa. Lo que quiero generar es entonces traer y sentar aquí al presidente o presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, traer a la ministra y traer a el director de CONESUB o la presidenta, que es la ministra, y traer además a alguien que logre articular y que se comprometa finalmente a esto. Es curioso, eso tampoco les toca a ustedes, pero todos los temas complicados de esta administración, si ustedes le hacen una lectura política, todos lo mueven diputados que no son de ellos, ¿verdad? Es decir, educación dual, Wagner Jiménez, Liberación Nacional; plan fiscal, Carlos Ricardo Benavides, Liberación Nacional; regulación de huelgas, Carlos Ricardo Benavides; servicios esenciales, Yoleni León. Realmente uno no encuentra una correlación entre el Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa en esto, así que podríamos tocar a diputados de otras bancadas
Tal vez me gustaría agregar una cosa. Digamos, ya dije lo primero, que efectivamente se relaciona con estándares y requisitos. Hay que racionalizar y diseñar los requisitos que garanticen calidad a esta altura del siglo XXI por la que vamos. Entonces hay que darle una mirada distinta a lo que hoy tenemos. Pero la otra cosa es decir que no solamente es un problema de estándares, porque aún así se han creado universidades privadas con ofertas súper innovadoras en los últimos 5 o 6 años, que han logrado sobrepasar todas estas barreras. Entonces, con todas las limitaciones que hay, sí que se puede. Y entonces aquí creo que este es un buen argumento para plantear que hay otras cosas que son más internas a las universidades, que están funcionando como barreras a la innovación. Y una muy crítica, que no es solo en nuestro país, está a nivel internacional, se está discutiendo, que es la necesidad de saltar las barreras disciplinares. El mundo ya no da para que todos estudiemos solo economía o solo sociología o solo tecnología, ¿verdad? Cada vez más necesitamos una combinación de saberes de distintas disciplinas integrándose en nuevas ofertas educativas, y ahí tenemos mucho camino por andar. Grandes restricciones, digamos, autoimpuestas por los especialistas académicos de cada área disciplinar, ¿verdad? Cuidando un poco su parcela, y mucha dificultad para conversar entre áreas. Eso es fundamental. Hay que romper las barreras disciplinarias, hay que romper estas barreras tontas que el país ha impuesto entre el público y el privado. Ya no da para más, es la realidad, son la mitad de la oferta, al menos hay que trabajar con ellos de la mano para potenciar las externalidades positivas sobre la economía y la calidad de vida que debería de tener una mejor educación superior. Y hay que romper también las barreras de gestión, como planteaba Isabel, porque este país sigue sin política nacional en educación superior. Hay unas políticas autodefinidas por las universidades públicas en el seno del CONARE, y es lo único que hay. Ni desde el Ministerio de Planificación Nacional, ni desde el Consejo Superior de Educación, nadie emite metas nacionales. Entonces, ¿cómo hace uno para dar cuenta, que es nuestra tarea, si avanzamos o no en el camino correcto? Es que no hay una meta contra qué compararnos. O, por ejemplo, cuando se habla de eficiencia, Randall, ¿cuál es la meta para medir eficiencia? O sea, se habla mucho de que hay que ser más eficientes, sí, pero dígame contra qué meta. O sea, los países desarrollados, los países, digamos, pensemos en los tigres asiáticos, en los países, bueno, se plantean que en los próximos 10 años vamos a estar vamos a generar tantos graduados en ingeniería. ¿Qué es lo que dice la gente de CINDE cuando vienen los inversionistas a Costa Rica? Dígame, la primera pregunta que les hacen es: ¿cuántos ingenieros van a tener en los próximos 20 años? Se quedan así como con los ojos. Quieren estudiar ingeniería. ¿Verdad? Exactamente, pero no, digamos, ¿por qué? Lo ha planificado el país. No, tenemos planificación de mediano y largo plazo. Quienes se acercan más a hacer esa planificación son las universidades públicas, en el marco, digamos, de los planes de financiamiento quinquenales, que ahora ni siquiera ocurren porque el financiamiento se ha vuelto anual, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de pensar estratégicamente, el país no lo ha hecho. Entonces, a veces se le cobra a las universidades: bueno, es que usted es ineficiente. Ah, sí, pero dígame cuál es la meta que usted quiere para que usted me acuse de ineficiente, ¿verdad? Entonces, que a mí yo he intentado detectar por grado escolar los actores fundamentales clave, digamos, dónde está la llave que podría cambiar. Me parece a mí, esto es un mero nivel de percepción, que en preescolar son los papás. O sea, es una decisión de los papás mandar a los hijos al preescolar. Digamos, hay muchos actores, está que haya oferta, que haya docentes, yo entiendo eso, pero digamos, la llave que genera que un chiquito vaya o no al preescolar es decisión de los papás. En primaria, el apoyo de los papás también, y la docencia. En secundaria, los docentes adquieren un papel aún más fuerte que los papás, me parece a mí. Pero en preescolar también los docentes son muy importantes, ¿verdad? Está bien, te doy el punto. Pero en la universidad es CONESUB. Ah, sí. Privadas. ¿Verdad? En privadas, sí. Está bien, privadas. Yo ahí tendría una diferencia con lo que acabas de plantear con tu opinión, otro matiz para aportar, que es que la educación es una política de Estado en Costa Rica. Entonces, para las universidades públicas y privadas. No, el sistema educativo en general, la política de universalización de las coberturas en educación en todos los niveles tiene una trayectoria de más de un siglo en Costa Rica. O la asignación del 8% del Producto Interno Bruto es una política de Estado. Eso justamente es una política de Estado, entonces es convocando a las familias, pero aún cuando las familias no quieran, hay obligatoriedad de mandar a los chicos al sistema educativo. Claro. Entonces sí,
ahora universalizamos también en secundaria y en preescolar. Es una decisión de Estado. Es decir, si la familia no está mandando a los chicos, tiene que ser como casi todas mis tías y algunos de mis tíos fueron docentes de la década de los 50 y 60. Y ellos nos cuentan permanentemente en las reuniones familiares las historias de cuando salían a tocar las puertas y a levantar a la familia y decirle, oiga, aquí me dijeron que hay chiquitos y no están en la escuela. Claro. ¿Verdad? Es decir, perdimos, claro, cuando uno masifica, esas estrategias personalizadas son cada vez más difíciles, pero ahora tenemos otro montón de herramientas de tecnología y otras posibilidades para hacer el mismo contacto y traer a todos los que están. Me parece que no pasa por una decisión de las familias, ojalá convocarlas y hacerlas parte del proceso educativo porque son fundamentales, somos fundamentales. Pero aún sin las familias apoyándolo, hay una obligación que es la que el Estado haga cumplir con la ley que creó. Pero de la que el Estado renuncia, lamentablemente en muchas ocasiones. Casos, así es. Ahora que te escuchaba, me acordé un día vi la película del profe de Cantinflas. A mí realmente me encanta porque el profe sale a buscar al papá de un chiquito que el papá se niega una y otra vez a mandarlo a la escuela y él le insistencia hasta que afloja el tipo en mandarlo. Si hacía falta iban con la policía a sacar a los chiquitos de las casas. Bueno, por eso es que aquí el tema es que cada actor tiene que asumir su responsabilidad y todos los actores vamos a tener que trabajar muy duro, Randall, para cometer los desafíos que tenemos y vamos a tener que ser todos mejores de lo que hemos sido, claro. ¿Verdad? Porque si no somos así, no va a haber futuro, porque el futuro, al final, este país escogió la educación como su principal instrumento para echar a volar sus sueños en materia de desarrollo humano. Así que entonces ahí tenemos una enorme responsabilidad todos los actores. Tal vez decir que aquí voy a cometer el sesgo imperdible de economista que soy. Si usted no cree en el derecho a la educación como un imperativo ético, bueno, es una necesidad porque hay un derecho que tutelar, crea que es un buen negocio. Si este país no va para ninguna parte para enfrentar los desafíos de la nueva economía del conocimiento, de la cuarta revolución industrial y de la manera en que usted quiera tipificar las oportunidades que la economía ofrecerá en el futuro con el nivel de educación que hoy hemos alcanzado. Entonces también a todos los sectores, incluido al sector privado empresarial, tiene que importarle la mejora significativa en los resultados que estamos obteniendo. Y tal vez a ello agregaría, si usted piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Sí, ya cuán cara es la pobreza. Gracias Isabel, gracias Marcela. Gracias. No, gracias, Randall. Yo quiero transparentar la escogencia de la canción 3:28 de cierre, porque voy a confesarles una cosa. Siempre que el Estado de la Nación viene, independientemente a que venga a presentar un informe de educación del Estado de la Nación, del informe sobre judicial, yo siempre digo, estos 30 en estudiar la canción, ¿verdad? Porque siempre traen un mensaje como la portada de los informes, ¿verdad? Pero como Isabel vino la semana pasada, se le olvidó y escogió la canción. Sí. Y entonces tuvimos la conversación en la pausa comercial. Marcela le pidió apoyo a la hija, ¿verdad? Que le recomendó a Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Isabel se puso a buscar como loca cuál calzaba con un mensaje. Yo le ofrecí una, que es la que va a sonar, no porque yo se la haya ofrecido, sino porque ojo la crítica y la crítica y el mensaje. Another Brick on the Wall es una crítica histórica válida hoy aún, lamentablemente, en las escuelas y en los colegios. Yo cuando la escuchaba en la escuela realmente me sentía súper empoderado y entonces empezaba a criticar fuertemente el sistema educativo. Esas críticas que yo hacía en 1992 las puedo seguir haciendo exactamente hoy, pero la cosa es que hagamos algo, por Dios, y nos movamos y dejemos de que las críticas sean las mismas. Así es que Isabel escogió Moving, que es una canción de Macaco, que es muy buena, donde llama a todo el mundo a moverse. Por favor, movámonos y hagamos algo por el país. Gracias por estar aquí. Gracias Randall. Macaco, Moving en Monumental. Hasta luego. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving.